Hola hermanos y hermanas, buenos días. Pues ya estamos aquí nuevamente, otro domingo más, compartiendo la palabra de Dios y pues aprendiendo de lo que ella nos dice. Recuerden que vamos a estar estos domingos viendo pasos para recibir una macro bendición. Pasos para ser feliz o cómo ser bienaventurados. El título que le quieras poner a esta serie de mensajes. Hace 8 días vimos exactamente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vimos algunas enseñanzas acerca de estas cosas. Y hoy vamos a ver la segunda frase que está en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa frase es interesante al estudiarla, es interesante al analizarla, y de repente pareciera una frase muy sencilla, muy insignificante, una frase que no nos dice mucho, pero que cuando la analizamos un poquito más a detalle, nos damos cuenta de la profundidad de las palabras llorar y de la palabra consolar. Es importante pensar en esto. ¿Quién no ha llorado? ¿Y quién no ha recibido o necesitado consuelo o consolación? Es interesante que pensemos en lo que aquí nos dice, porque es una realidad que se vive cada día y que se necesita cada día. Y por eso es importante entender lo que nos dice la Biblia en esta frase tan pequeña, pero que también al mismo tiempo tiene tanta profundidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recuerden, este mensaje, que no es un gran sermonzote, sino una colección de sermones de Jesús, pues en el primer mensaje introductorio al pensamiento de cómo es la vida cristiana y de cómo son las cosas en el reino de Dios, de cómo van a ser las cosas ahora que Jesús ya vino, introduce esto que se llama las bienaventuranzas, ¿no? Por eso son los pasos para ser felices, cómo ser bienaventurados o cómo tener una macro bendición. Recuerden que la palabra bienaventurado, algunos dicen que significa 7 veces feliz. No hay una raíz exactamente para eso. La más probable raíz cercana es la que les comenté hace 8 días, mac, de donde viene macro, y es lo contrario a micro. 0 está en medio, lo más elevado es macro, lo más grande es macro, lo más chiquito es micro por abajo de 0. Y aquí utiliza una palabra que tiene esa raíz mac, macarios, y que puede llegar a significar la más grande de las bendiciones, la más grande de la dicha, de la felicidad, de la alegría, porque cambian totalmente todas las cosas. Ahorita van a ver un poquito más que nos dice la Biblia acerca de esto. ¿Cómo ser verdaderamente felices, dichosos, alegres? Encuéntrate con Jesús, porque Él va a cambiar y a transformar todo. Y no habla de esto de ausencia de problemas, de pruebas o de dolor en esta vida, pero sí en la otra. Y ahí es donde cambia todo el sentido y la dimensión de todo esto. Bienaventurados los que lloran. Primero analicemos esta palabra, llorar, en el idioma original. No sé exactamente, ahorita no hice un análisis psicológico, neurológico de todo esto, pero lo hice de acuerdo a la etimología de la palabra. Esa palabra dice, en el idioma original, que quien llora es porque tiene tan profunda tristeza, lamento, dolor, que no lo puede controlar y lo tiene que sacar y manifestar. Manifestaciones externas de un dolor profundo. Es la palabra que aquí se usa para llorar. Quien llora, de acuerdo a este verbo, es una persona que tiene tanto dolor, tanta tristeza, tanto luto, tanto que lamentar, que no lo puede controlar. Hay veces que ese llorar es algo que
apenas estás hablando de eso que te lastima y ya estás llorando. Cuando ya no te duele, puedes hablar de eso que te lastima y no lloras. Pero cuando tienes esa profunda tristeza, ese profundo dolor, sí lloras. Dice entonces la Biblia que algunas personas, cuando piensan de los que lloran, les dicen pobrecitos. Tienen lástima del pobrecito de él. Y entonces algunos hasta se burlan, pero no llores, ¿no? Y cuando viene Jesucristo, y cuando entras al reino de los cielos, que vino a decirnos exactamente como Jesucristo, todo es transformado. Ya nadie te va a decir pobrecito en el reino de los cielos, ¿no? Porque va a venir algo muy fuerte. ¿Quién no ha llorado sintiendo ese profundo dolor en su corazón? Yo creo que todos los seres humanos hemos experimentado esta profunda tristeza, profundo dolor, al grado que no podemos controlar nuestro llanto. Dice Jesucristo, en el reino de los cielos, los que lloran no son vistos como pobrecitos, sino como perfectamente dichosos, completamente felices, o que tienen la más grande de las bendiciones. No por lo que están viviendo, sino por lo que viene como consecuencia de lo que están viviendo. Consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta palabra consolación, en el idioma original, es una palabra que habla de algunas cosas muy, muy sencillas y otras cosas muy, muy profundas. Puede ser algo muy sencillo o puede ser también algo muy profundo. Exactamente, déjenme buscarles rápidamente, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 7, nos hace una explicación un poquito más clara de esto que les estoy comentando. Primera de Tesalonicenses 3, 7, dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Y utiliza la misma palabra de Mateo 5:4. Necesidad y aflicción. Necesidad es lo más necesario, lo más sencillo: comer, dormir, descansar, beber agua, quitarnos el frío. Estas cosas necesarias van a ser dadas por Dios. Y no solo lo necesario, sino también aquello que nos genera aflicción, que nos angustia, que nos mete en crisis, que abruma nuestro espíritu, que nos hace sentir cansados, con un dolor en el pecho, que nos hace suspirar cuando ya no podemos más, cuando ya no aguantamos más. Todo eso va a recibir consolación. Desde lo más sencillo, como tener la necesidad de tomar un vaso con agua, hasta lo más profundo, como tener que ver cómo sacamos de nuestro corazón toda esa angustia, toda esa ansiedad, toda esa profunda tristeza que se tiene por algo que se ha vivido. Pues en el reino de los cielos todo eso va a ser solucionado, atendido, contestado por Dios. Aquí les voy a explicar un poquito más cómo, pero quisiera irme casi al final. Tan fuerte es esto, que dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, que cuando lleguemos a la vida eterna, ahí no va a haber necesidad de consolación. En esta vida sí necesitamos ser consolados, pero cuando lleguemos con Dios a la vida eterna, no va a haber necesidad de consolación. Porque Apocalipsis dice que allá no va a haber muerte, tristeza ni dolor. Y estas tres cosas normalmente es lo que nos genera tal necesidad de ser consolados. Y es lo que Dios hace con nosotros mientras estamos en esta vida, que soluciona, atiende y nos da lo necesario para estas tres cosas. No sé si lo entiendes. Bienaventurados los que lloran, porque cuando entran al reino de los cielos
y conocen a Jesucristo como su Salvador, allá en la vida eterna no va a haber ni muerte, ni llanto, ni tristeza, ni dolor. Por consecuencia no va a haber necesidad de consolación. Las cosas van a ser totalmente diferentes. Ahí va a ser algo muy, muy diferente a lo que ahora vivimos. Desde la necesidad más sencilla hasta la más grande de nuestras aflicciones, son atendidas, son solucionadas, son cuidadas, son contestadas por Dios. Desde que tú entras al reino de los cielos y encuentras a Jesucristo como tu Salvador. No es que no haya problemas, no es que no haya enfermedad, muerte, tristeza, dolor, no, ¿verdad? Sino que Dios atiende todo eso, aún desde ahorita, con la esperanza, ¿no? Por ejemplo, dice cuando han fallecido personas, cuando fallezca un familiar tuyo, puedes llorar, pero no llores como los que no tienen esperanza. Porque cuando tú eres cristiano, cuando la persona a la que amas también ha entregado su vida a Jesucristo, dice la Biblia que el que esté muerto vivirá. El que está vivo no va a morir eternamente, y el que esté muerto, aún estando muerto, tiene la vida eterna. Tenemos esa gran esperanza y por eso se transforma todo en un momento de consolación fuerte. Dice entonces: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el reino de los cielos, Dios transforma todo, y lo que puede ser fuente de amargura, lo cambia a Él en fuente de bendición. Consolación. Mateo 5:4, les digo que dice exactamente lo mismo que primera a los Tesalonicenses 3:7, que habla desde lo más sencillo, necesidad, hasta lo más grande, alguna aflicción. Pero les voy a hablar un poquito de la palabra consolación que aquí se usa. Se usa también para hablar del Espíritu Santo. En griego se pronuncia parakaleo, no nos dice mucho en español. Para es a un lado, kaleo, llamar. Cuando tú entiendes este verbo, esta palabra en el idioma original, con todo lo que significa, quizá no se pudiera explicar tan fácilmente con toda la profundidad y el detalle que esto nos enseña, encontramos cosas grandes. Miren, cuando Dios te consuela, no te da un consuelo de tontos. No te abraza nada más simplemente y te dice, ya va a pasar. Es quizá una bobería, una niñería lo que les voy a decir, pero no te dice Dios, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. No es simplemente eso, ¿verdad? Es una verdadera solución a tu tristeza, a tu llanto, a tu dolor, a tu angustia, a tu crisis, a tu sentirte terriblemente mal en ti mismo. Hay una verdadera solución a esto. No es que Dios dice, mira, se te va a pasar. Deja que pase el tiempo y vas a ver que con el tiempo se te va a pasar. No. Hay una verdadera solución a esto. Parakaleo es estar a un lado del que yo llamo. No sé si entiendes esto. Cuando estás viviendo cualquier situación de profunda tristeza o alguna situación de una simple necesidad, ¿sabes quién es el que está a tu lado? Dios. No estás solo. Dios se para a tu lado, y Dios, desde lo más sencillo hasta lo más profundo de tu dolor, de tu necesidad, de tu tristeza, ahí está a tu lado. Dice la Biblia, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Jesús. Y el Espíritu, ¿para qué está? Para vivir en nosotros y con eso fortalecernos y guiarnos y ayudarnos y consolarnos, el Consolador. Y entonces es una verdadera solución a lo que estamos sintiendo. No es que simplemente diga, déjalo, se le va a pasar mañana o pasado, en 10 meses, no, sino en realidad se para a tu lado y sufre contigo. Pero no solo sufre contigo, te da una solución para salir de esa situación
que tú estás viviendo. Te defiende y además te llama a un lado para protegerte, para estar contigo. No sé si visualizas eso. Paracleto, paracaleo es llamar a un lado y eso significa consolar. Y cuando Dios te llama a un lado es vente para acá y te lleva a un lugar, te abraza, te deja llorar, te deja que saques todo, te deja que digas todo y te dice no te preocupes por los demás, ven yo estoy aquí contigo y tú y yo juntos vamos a ver cómo salimos adelante de esto. Y se para a tu lado y ahí está, te fortalece, te defiende. Y hay una parte también aquí interesante en este que está a tu lado, dice 1 Juan 2:1, en un ejemplo de esto. Si alguno hubiere pecado, tenemos quien abogue por nosotros. ¿Y saben quién es? Jesucristo. Da una verdadera solución a la situación que estás viviendo. Porque a veces lo que te genera la profunda tristeza es que te equivocaste, que hiciste algo que no estaba bien delante de Dios y te sientes terriblemente mal por lo que hiciste. Y dice la misma palabra de Dios, ahí está Jesús, abogando por ti, acompañándote en ese error, en esa equivocación, en ese fracaso, en esa derrota que te produce tanto y tan profundo dolor. En esa situación sentimental, emocional, en esa situación de enfermedad, de padecimiento, de pobreza, quizá de necesidad, en esa situación de fallecimiento. Ahí está Dios, a un lado, parado al lado tuyo, en todo momento, en el mínimo momento, desde lo más sencillo hasta lo más grande, ahí está Dios consolándote. Y va a llegar el momento, como te decía, en que todo eso que Dios hace ahora con nosotros, no lo vamos a necesitar. Va a pasar el tiempo ya no va a existir más y junto con el tiempo ya no va a existir el dolor, la tristeza ni la muerte. Por consecuencia, no va a existir la consolación. Dice entonces 1 Juan 2:1, si alguien ha pecado, tienes a alguien que abogue por ti. ¿Sabes quién es? Jesucristo mismo. Él está a tu lado para defenderte. Él está a tu lado para acompañarte. Él está a tu lado para darte fuerza en tu espíritu, para sanar tu corazón, para ayudarte a que saques eso que te está lastimando y superes eso que te está lastimando y dejes atrás eso que te está lastimando, desde lo más necesario hasta lo que te aflige profundamente. Por eso Jesucristo una vez dijo, ¿saben qué? Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y Pablo decía, híjole, es la paz de Jesucristo tan profunda. El consuelo de Jesucristo es tan profundo que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No quisiéramos nosotros experimentar dolor, ¿no? Yo muchas veces le pido a Dios cuando son los días muy buenos y llega uno en la noche y descansas tranquilo y todo está bien. Dios, regálanos 10,000 días de estos. Porque el dolor no es nada bonito de vivir. La necesidad de ser consolados no es algo bonito de vivir. Pero como Dios sabe que esto pasa en nuestras vidas y en nuestros corazones, Él dice, cuando tengas que enfrentar eso, ven conmigo. Vengan a mí los cansados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. Yo les voy a dar consuelo. Yo les voy a dar fortaleza. Yo les voy a ayudar a salir adelante de lo que están viviendo. Porque hay una profecía en Isaías. Cuando Jesucristo se presenta y empieza su ministerio, lee el profeta Isaías y el profeta Isaías decía, ya llegó el año agradable del Señor. Hoy es el año del Señor. Y Jesucristo decía que se hablaba eso de sí mismo. Y en esas mismas partes en Isaías dice, ese año ya llegó para consolar a todos los que lloran. El consuelo que antes tenían las personas cuando todavía no venía Cristo era tan diferente. El consuelo que ahora tenemos
después de que ha venido Cristo, todo lo transforma, todo lo cambia y todo hace que tengamos esa verdadera consolación. Está a nuestro lado todo el tiempo, el Espíritu Santo vive en nosotros, nos cuida, nos fortalece, y si algo nos pasa y permite que pase algo malo, ahí está Él para enseñarnos algo, para mostrarnos por qué pasó algo malo. Como les decía, en medio de enfermedad, de tristeza, de angustia, de ansiedad, de muerte, ahí está Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el Salmo 23, ahí estás tú conmigo. Eso hace Dios, eso hace Jesús, eso hace el Espíritu Santo, la Trinidad, eso hace. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No importa lo que sea. No puedes decir, sí, es que lo de los otros es, pero lo mío, no. Desde lo más sencillo que le pasa a los otros, entre comillas, hasta lo más profundo que te pasa a ti, ahí está Dios, consolando. Ahí está Jesús, abogando y defendiendo. Ahí está el Espíritu Santo, cuidándote, protegiéndote, abrazándote, caminando a tu lado, llamándote a un lado. Ahí está la obra de Dios en plenitud, ahí está, desde ahora y aún más allá. No sé si te quedas con esta idea. Mientras aquí necesitemos consolación, tendremos la consolación de Dios de una manera tremenda, poderosa y espectacular. Y ya cuando estemos en la vida eterna va a ser tan profundo y precioso ese momento y ese tiempo y esa vida, que ya no va a haber necesidad de consolación. En aquel tiempo y en aquella vida ya no necesitaremos ser consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios te bendiga.